que sí te doy, tú me das y demás. Y Pues eso de que tú me das, yo te doy, eso no. O sea, por lo menos no es nuestra posición. Calderón, ¿no? Pues, describe unas cosas que uno hasta vergüenza debería de darle. Se atreve a usar la palabra narcogobierno, imagínense. Cuando él tuvo a García Luna, la hipocresía caminando. Eso de la niña Fátima, a quien iba por una operación ambulatoria, le quebraron el fémur. A ver, hacer vamos como separando, ¿no? Siguen pues con esta cantaleta, que cómo es posible que se abra una cuenta para aportar. Quien no quiera aportar, que no aporte. Y quien quiera aportar, que aporte. Quien no esté de acuerdo, pues está en su derecho. Que lo que hagamos no importa, ellos van a estar en contra. Aunque ahora se desestime toda esta evidencia que se encontró ahí. Bueno, pues tiene que explicar la Fiscalía. Que no va a quitar el dedo del renglón en el tema de las listas de los pluris y el gasto en materia electoral. ¿Se podría para una siguiente legislatura, Presidenta, para el 27? Puede ser, vamos a ver. La gente no está de acuerdo con que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes definan la representación proporcional. No están de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. El rey Felipe VI reconoció ya públicamente que efectivamente durante los años de conquista hubo abusos. Es un acercamiento del rey que reconocemos. Allá en España hubo una cantidad de críticas al rey de lo que se llama la derecha española, que los indios de México pues eran unos bárbaros. Ahora se actualiza el tratado comercial con Europa y estuvieron aquí varios empresarios, recuerden, de los países nórdicos, interesados en invertir en México, y lo mismo pues será con el presidente de Alemania. Y hablando de Cancún, ¿qué mensaje va a llevar a la convención bancaria, Presidenta? Ya, vamos a esperar. Grupo de BTS, ¿estarían pensando en invitarlos a que vinieran al Zócalo a presentarse de manera gratuita? Viene BTS o BTS muy pronto. Ya me contestó el presidente que está haciendo todas las gestiones, que le da mucho gusto que tengan tanta popularidad en México. Incluso lo invité a venir en septiembre al presidente de Corea. Creo que sí va a venir, está por confirmarse. Tienen otro nuevo grupo, también ofreció que pudiera venir, también de jóvenes. Y está por contestarnos, todavía no tenemos, obviamente pues lo mejor sería que fuera gratuito, ¿verdad? Pero eso ya depende de sus propios productores, que espera que pronto nos puedan dar noticias. A ver, el compañero primero. Gracias, Presidenta. Buenos días, Óscar Zamudio para Sagacín. En el tema del Plan B mencionaban que el conteo de los votos va a ser al finalizar la jornada electoral. Saber si el INE tiene la capacidad de hacer esto y en qué términos terminó para el Plan B el PREP. En los consejos distritales hay toda la capacidad. Sí se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces hay toda la capacidad. Gracias, Presidenta. En otro tema de salud, en Tizayuca y la zona metropolitana de Tizayuca aún hay un déficit importante en materia hospitalaria. Hay un predio ya autorizado, saber para la instalación de un hospital general del IMSS, saber si esto se va a efectuar y el seguimiento que tiene este proceso. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Sí, hemos estado trabajando con el sector, las necesidades de todo el sector, toda vez que la ruta hacia la universalidad nos debe plantear una planeación que incorpore a todos las tres instituciones. Efectivamente, tenemos una propuesta de donación en Tizayuca. Muchas veces los municipios hacen el acta de cabildo, pero todavía eso tiene que pasar por otros procesos, tanto la desincorporación del patrimonio estatal y también la recepción por parte del Consejo Técnico del IMSS. Menciono esto porque ese proceso tiene que validarse por varias áreas, incluso para ver si no se necesita alguna remediación por temas ambientales o si el mismo terreno es apto para la construcción de un hospital. Entonces, ese es el proceso que se está haciendo y también la conformación de todo el expediente inmobiliario. Solo hasta que eso ocurre se puede recibir en donación. Muchas veces, insisto, solo se hace el acta de cabildo y con eso se plantea que ya se va a iniciar el proceso. Son procesos que llevan tiempo, toda vez que una inversión para un hospital pues siempre tiene que tener las garantías de que el terreno es apto para ello. Gracias.
Y en el tema presidenta, de España, recientemente el rey Felipe VI reconoció ya públicamente que efectivamente durante los años de conquista hubo abusos. Su posicionamiento, presidente, en cuanto a esta declaración y saber si esto sería o marcaría una nueva etapa entre la relación México-España. Es un acercamiento del rey que reconocemos, porque a diferencia de hace pues varios años, donde no, pues ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones. Ahora, pues primero el gesto de el rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España. Y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Allá en España hubo pues una cantidad de críticas al rey, fíjense, por esta declaración de lo que se llama la derecha española, ¿no? Que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México pues eran unos bárbaros con muchas historias que, por ejemplo, el presidente López Obrador en su libro Grandeza cuestiona si todo lo que dijeron en aquella época era cierto. Pero más allá de ello, esta idea de que aquí eran bárbaros y allá civilizados y que obligaron necesariamente a cambiar religiones, los dos grandes matanzas que hubo en Cholula y en el Templo Mayor, de los conocidos, pero hubo muchísimos más de los españoles que llegaron a lo que se llamó en su momento la Nueva España, que era el territorio de grandes civilizaciones. Entonces, hay muchos españoles que todavía creen eso, que aquí había barbarie, cuando aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos. Los mayas inventaron el cero, ni los romanos. El conocimiento que se tenía del cosmos, la medicina tradicional y la propia cultura, y el sentido comunitario, que es algo extraordinario de los pueblos originarios en México, la fraternidad, la solidaridad, los valores profundos de lo que Bonfil Batalla llamó el México profundo. Bueno, hubo muchísimas críticas por esta declaración. Entonces yo creo que hay que reconocer que primero el que haya ido a la exposición y después su declaración. Y pues sí, hay que seguir trabajando pues con este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina, de lo que hoy llamamos América Latina. ¿Estaría entonces, presidenta, México en posibilidad de hacer una invitación oficial al rey de España? Pues vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey. Por último, presidenta, saber el avance de la construcción del tren AIFA-Pachuca y saber si estará al 100% para antes del Mundial. El tren AIFA-Pachuca. Sí, nada más traemos ahí una diferencia de una semana. Pues yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo, porque es antes de Semana Santa. Sería el tramo completo. Pero están revisando cuál es la diferencia, que además pues tienen razón evidentemente,
es toda la seguridad del tren relacionado con las pruebas. Entonces están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría. También se está haciendo un embellecimiento de toda la zona alrededor del tren, repavimentación, senderos seguros, para pues mejorar todo el entorno del tren Lechería, AIFA, y el AIFA Pachuca no, ese todavía hasta el 27, pero el Lechería AIFA sí va a estar antes del Mundial y nada más estamos en una diferencia de unos cuantos días. Entendido. Gracias, presidenta. Buen día. Gracias. Vamos de este lado. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué vieron en los partidos, en las dirigencias de los partidos para poner lupa y, por ejemplo, pues fiscalizar los recursos con mayor especial atención, presidenta? ¿Qué vieron en los partidos para implementar estas leyes secundarias? ¿Qué? ¿Otra vez la pregunta? ¿Qué vieron, qué detectaron en el manejo de los recursos de los partidos para implementar estas propuestas de leyes secundarias? Bueno, siempre hemos planteado que debe haber una fiscalización importante de los partidos. Y ahí está, pues, a ver, primero, durante tiempo se usaban recursos públicos, porque no solo es recursos de lavado de dinero o algo así, porque el lavado de dinero no solamente es de narcotráfico, sino también de recursos públicos. Toda la estafa maestra pues fue eso, lavado de dinero para uso en las campañas electorales. Entonces, para tener la certeza de lo que se usa es el recurso público que se da a los partidos, y en todo caso si hay una aportación individual en el marco de las leyes, pues que haya una fiscalización permanente y tener la certeza de que el INE en su momento puede firmar un convenio con la UIF, es decir, pues necesitamos revisar estas cuentas para que la UIF nos dé información. Pese a que haya obligaciones de transparencia para los partidos, en algunos casos no se actualiza y no se da la información como se tiene que dar, presidenta. Es fortalecer la fiscalización, vamos a ponerlo así. También señalaba un tope a las remuneraciones. ¿Qué detectaron ahí? ¿Qué vieron? Si no está establecido que puedan ganar más de 1,500. Sí, ya está en la Constitución, pero no se respeta. Y tienen seguros de gastos médicos mayores, y tienen bonos, y ganan más que la presidenta. Entonces, para que no quede ninguna duda, pues los excesos de consejeros federales y estatales, pues que no haya excesos, que reciban su remuneración. Es bastante. No tiene por qué haber un recurso adicional. ¿Quiénes no lo están respetando, presidenta? Pues varios consejeros, estatales y federales. También preguntarle cómo llegaron al dato del 0.7% para los congresos locales. Es un promedio de lo que se usa ahora. Había otra propuesta de que se hiciera a partir de población y monto medio por diputado, pero era mucho más complejo. Entonces el 0.7% pues permite garantizarlo, y quien tenga menos del 0.7 pues ya no puede subir hasta 0.7. Y se mantiene el cálculo de los 4,000 millones de pesos para estados. 4,000 millones de pesos que se quedan en los municipios y en los estados para obras públicas. Menciona que no va a quitar el dedo del renglón en el tema de las listas de los pluris y el gasto en materia electoral. ¿Se podría para una siguiente legislatura, presidenta, para el 27? Puede ser, vamos a ver. Dependiendo pero sí, la gente no está de acuerdo con que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes definan la representación proporcional. No están de acuerdo. Hay muchísimas encuestas, la última de ENCOL habla del 80%. Yo tampoco estoy de acuerdo. De hecho, Morena pues lo hace por tómbola desde hace muchos años. Entonces, vamos a seguir insistiendo y pues la gente tiene que elegir de acuerdo a esa posición.
Dependiendo, digamos, la conformación de la siguiente legislatura, van a analizar si se retoman los temas. Presidenta, también en otro tema, ¿hay condiciones para que México pueda recibir los partidos de Irán en el Mundial? Desde Irán han planteado la posibilidad de que quieren jugar en México. Lo están viendo con la FIFA, si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México pues tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría. O sea, para México no hay inconveniente, simplemente es el tema de la logística de la FIFA. Sí. También preguntarle cómo generar un piso parejo para una competencia leal entre Uber y los taxis del aeropuerto, justamente a menos de 100 días de que se lleve a cabo el Mundial, Presidenta, porque ya se ha mencionado de manera frecuente, le pongo un ejemplo en mi caso, de regreso a las giras que tenemos, un taxi del aeropuerto me cobra 415 pesos y un servicio de Uber me cobra menos de 200 pesos. ¿Cómo generar ese piso parejo? También señalan los taxistas del aeropuerto que hay una competencia desleal, pero las opciones y el servicio, pues para algunos no es posible pagarlo. Aquí lo comenté, son las dos acciones. La primera es que es importante que se sepa que los taxis que están en el aeropuerto, los que están permitidos, que tienen placa federal, pagan al aeropuerto un derecho por estar ahí. Entonces, al pagar al aeropuerto un derecho por estar ahí, pues tienen ciertos beneficios, ¿no? Entonces, lo primero pues es que ese ICT tiene que revisar con los taxistas oficiales, no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades, la tarifa, porque en efecto son tarifas muy altas. Tienen tarifas por círculo, por circunferencia. Por zona. Y hay veces que son más de 1,000, 2,000 pesos para ir a las zonas más alejadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Cancún, que hay mucha queja de la tarifa, y en otras ciudades turísticas. Entonces, tiene que revisarse, pues en todo caso, con ellos de por qué estas tarifas. Pero es importante que se sepa que esos taxis pagan al aeropuerto un derecho por estar ahí. Ahora, también tiene derecho el usuario que baja del aeropuerto de no solo usar el taxi, sino usar una aplicación telefónica. Entonces, ¿qué se está haciendo? Un sendero seguro para ir a un lugar más alejado en donde pudieran llegar las aplicaciones telefónicas. Entonces, tienen beneficio el taxista por estar pues saliendo de la puerta del aeropuerto, pero también el usuario puede tomar una aplicación telefónica de manera segura en un lugar más alejado y establecido para que no genere tránsito ni ningún problema en los alrededores. ¿El derecho que pagan los taxis del aeropuerto es alto? ¿Tienen algún promedio? No tengo el dato exactamente, pero pagan un derecho por estar ahí. ¿Y se replicaría, por ejemplo, lo que habían dicho hace unas semanas? No tiene que ver lo que pagan del derecho con las tarifas tan altas, ¿no? Pues esa es otra cosa. Entonces, por eso tienen que hacerse las dos acciones. Una revisión, no se trata de imponer, sino sencillamente de sentarse con los taxistas pues para poder ver por qué cobran tan caro. Y en todo caso que las aplicaciones pues puedan tener un lugar seguro, aunque esté más alejado. También preguntarle, ¿se va a reunir con el presidente de Alemania? ¿Dónde será la reunión? Finalmente va a ser en Cancún. En la tarde es la convención bancaria. Entonces es mejor, nos daban mejor tiempo y hablamos con ellos y acordaron que era posible hacerlo en Cancún, la visita del presidente de Alemania y después ya la convención. ¿Y qué temas piensa abordar con el presidente de Alemania? Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen, pues relación de amistad, cultural y comercial. Ahora se actualiza el tratado comercial con Europa, ya viene en abril y estuvieron aquí varios empresarios, recuerden, de los países nórdicos, justamente por esta actualización, interesados en invertir en México y también de cómo veíamos la actualización del tratado. Y lo mismo pues será con el presidente de Alemania, temas culturales, educativos y al mismo tiempo de comercio y de inversión.
Y hablando de Cancún, ¿qué mensaje va a llevar a la convención bancaria, presidenta? Ya, vamos a esperar. Y por último, preguntarle, se publicó una encuesta en Heraldo Media Group donde señala que el 75% de los consultados pues ven como mayor prioridad de la relación entre México y Estados Unidos la seguridad. Es un tema complejo que han estado trabajando, lo ha mencionado usted en coordinación, pero ¿cómo mejorar esa coordinación para el tema de seguridad con Estados Unidos, presidenta? Pues nos coordinamos, pero como siempre decimos, con un principio que es el respeto a la soberanía y al territorio. Así, y así vamos a seguir, hay mucha coordinación. Incluso el presidente Trump, como usted lo ha mencionado, tiene su manera de comunicar y ha habido colaboración, pero insiste mucho con este tipo de mensajes como los del fin de semana, presidenta. Igual nosotros seguimos insistiendo en el respeto a la soberanía y también en que no queremos conflicto con Estados Unidos, queremos coordinación sin subordinación, como lo hemos manifestado. Y el freno al tráfico de armas. ¿Perdón? Y el freno. Sale hoy, por cierto, un reportaje en el New York Times muy interesante de la cantidad de armas que están entrando de Estados Unidos a México. Dice ahí, no lo leí completo, a la persona que entrevistan que se ha duplicado la entrada de armas a México. No sé si esto sea un dato real o no, pero nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, que la mejor forma de ayudar a México pues es evitar el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos sobre el tema, a ver quién no ha preguntado. A ver, la compañera que no ha preguntado. Sí. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidente, solo para precisar en este plan B cómo quedaron las fechas de la revocación de mandato y la elección judicial, si se van a aplazar o se va a adelantar. No, no estamos planteando aplazar la reforma al Poder Judicial. En algún momento lo pensamos, pero es igual, o sea, es un monto, es otra vez un monto muy importante de destino de recursos públicos para el 28. Y son todavía varios magistrados y jueces que tienen que cambiar del periodo anterior. Entonces, pues es mejor ya si vas a votar, pues que de una vez votes por todo. Lo que se está haciendo es un planteamiento para facilitar esa votación, que haya menos candidaturas, que las comisiones puedan hacer una revisión mayor de quienes se postulan para jueces, y que solamente se vote por dos, un hombre y una mujer. Gracias, presidenta. También en estos últimos días se ha abierto el debate por el comunicado de la Fiscalía General de la República en torno al nulo resguardo del lugar donde se llevó a cabo los enfrentamientos y el abatimiento del Mencho, y el papel de varios medios de comunicación que entraron al no ver ningún resguardo, donde todo lo que se encontró pierde valor pericial. Presidenta, saber qué opina sobre este actuar de la Fiscalía, que ya lo dijo muy claro en su comunicado. El cito textual, dice: no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial, y es por eso que no se llevó a cabo la protección de esta área. Pues es la posición de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que ellos informan, ellos tienen que dar su opinión en este caso, como lo hicieron, y ya en todo caso la fiscal, junto con su equipo, responder con más detalle. Aunque ahora se desestime toda esta evidencia que se encontró ahí. Bueno, pues tiene que explicar la Fiscalía. Gracias, presidenta. Ya por último, en el Estado de México han circulado denuncias de proveedores sobre un presunto esquema de cobros irregulares para acceder a contratos del DIF mexiquense. Tenemos la investigación en nuestro portal. Los señalamientos involucran a un magistrado, esposo de la directora del DIF estatal, a un diputado local y a un notario de Tlaxcala, Alejandro Moreno Morales, quien por cierto ya investigamos y perdió su patente en 2025. De acuerdo a testimonios que también tenemos, se habían solicitado pagos de hasta 2 millones de pesos sin que se llevaran a cabo estas gestiones prometidas. ¿Podría usted dar indicación para que la Fiscalía Anticorrupción pueda investigar este caso y que el gobierno del Estado de México prestara atención en esto que está presuntamente sucediendo en el DIF? Pues danos el dato y vemos
lo enviamos pues a la Fiscalía Estatal o en su caso a la Fiscalía General de la República para que ellos puedan hacer la investigación. Muchas gracias, presidenta. Aquí la acompañamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle, presidenta, ¿cómo sería entonces esta simplificación que se va a hacer en la elección del Poder Judicial? Lo que se está planteando, ¿por qué no lo explica, ministro? Usted. Gracias, presidenta. Con su permiso. Lo que se está planteando es uniformar el número de candidatos y candidatas para disminuirlo, que haya 2 candidatos, un hombre y una mujer por cada uno de los 3 comités y que al final el elector pueda elegir, optar hasta por un hombre y una mujer. Esto haría mucho más sencilla la votación, más ágil y menos compleja. Recuerden que la vez pasada las boletas eran con demasiados nombres y esto hacía difícil. Creemos que de esta manera la ciudadanía va a poder elegir con mayor claridad y facilidad a sus candidatos y candidatas. Gracias, gracias, presidenta. Entonces, ¿los candidatos son los que se reducen en general? Actualmente, si se acuerdan cómo fue el proceso, se nombra una comisión por el Ejecutivo, una comisión por el Legislativo y una comisión por la Corte. La Corte al final, en el proceso anterior, renunció a esa facultad que tiene y el Legislativo tomó algunos de los candidatos que se habían inscrito en el Poder Judicial para que no tuvieran pues que no se dijera que no se hizo bien la elección por no considerar a estas personas que se inscribieron con el Poder Judicial. Pero la Constitución establece que hay una comisión del Ejecutivo, una comisión del Legislativo y una comisión del Judicial. Se abre una convocatoria, se inscriben y después de ahí se seleccionan de acuerdo con el currículum y una vez seleccionado hay una tómbola. Al final se eligen en el caso de jueces y magistrados, eran, a ver si me acuerdan cuántos eran, a ver si lo checas ahí en la Constitución, 10. Entonces quedan 10. Ahora se está proponiendo que se reduzcan a 6, 3 hombres y 3 mujeres. Entonces, al reducirse, pues va a ser más sencillo. ¿Qué más? Que esas comisiones puedan hacer una entrevista mayor para poder saber pues el conocimiento de la persona sobre la materia en la que quiere participar. Entonces, a partir de ahí sigue habiendo tómbola también, pero al final quedan menos y nada más se vota por un hombre y una mujer, de tal manera que tienen más oportunidad todos. Ahora no se va a elegir Suprema Corte, no se va a elegir al tribunal, no se va a elegir más que a los magistrados y a los jueces que quedaron por elegirse. Entonces, son menos boletas. Gracias, presidenta. También, en el marco de todas estas negociaciones, las cuales encabezó la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ¿cuál fue la clave para que los aliados ahora sí decidieran apoyar en su totalidad esta nueva iniciativa que enviará del día de hoy? ¿Tiene que ver un poco con el tema de los recursos a los partidos políticos? Bueno, ellos, no es secreto, una buena parte de los diputados del Partido Verde y del PT y los diputados de MC y los diputados del PRI y los diputados del PAN se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos o a que los plurinominales, es decir, la representación proporcional de los partidos, fuera electa de manera directa. Eso pues es público y notorio. Como eso no pasó, pues entonces lo que nosotros estamos haciendo, que al final pues tiene uno de los fondos de por qué se presentó esta propuesta, pues es seguir disminuyendo privilegios. Entonces, se ponen límites a lo que puede percibir el presidente de un partido político.
porque hoy no hay límites y son funcionarios públicos, porque al final su salario depende de lo que aporta las mexicanas y los mexicanos en sus impuestos. También se ponen límites a los beneficios que pueden tener como funcionarios públicos. Entonces se le pone límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral, se ponen límites a los que son de los tribunales estatales y el tribunal, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Federal Electoral y algunos otros límites, ¿no? Si recibes tu recurso, pues no se puede ir para beneficios de una persona. Se ponen límites, digamos, o se exige mayor transparencia en el uso de los recursos y fiscalización para que no se vayan pues a los funcionarios del partido. En todo caso, pues que se dediquen a lo que es a la promoción de los candidatos y candidatas. Y al mismo tiempo la fiscalización. Entonces ahí hay límites. Y además planteamos que hay otros lugares donde sigue habiendo muchos privilegios, como los congresos estatales, como el Senado de la República y como las regidurías. Entonces se pone límite en cuánto pueden percibir, se pone límite en la cantidad de recursos que deben ser asignados de los estados y se pone límite al número de regidores. Entonces, la esencia de lo que estamos planteando es seguir disminuyendo privilegios para funcionarios públicos y que ese recurso sea para la gente, para obras públicas para la gente. Entonces, esa es la esencia de la propuesta que estamos haciendo. Sobre el tema de salud, Presidenta, ¿nos podrían recordar cuál es la meta de abasto general de medicamentos para este año? 100%, obviamente. No, pero, ok, ¿y cuántos medicamentos se tienen que comprar y se tienen que abastecer este año? Porque, por ejemplo, Rutas de la Salud, bueno, el IMSS Bienestar nos da a conocer cuántos se han estado entregando, pero si nos pudiera recordar la cifra en general que se tienen que entregar este año y cuántos por cada institución, Sí. por favor. Eduardo. Con mucho gusto les platico. De hecho, pueden ustedes confirmar y cualquier persona que nos lea puede también meterse a la página compraconsolidada.salud.gov.mx, donde publicamos todas las semanas todas las compras de medicamentos que hemos adquirido en este año. Ya estamos en torno a los 3.500 tipos de medicamentos que se compran en el sector salud y, muy importantemente, para que ustedes lo sepan, estamos ya en el proceso de compra hacia el 2027-2028 de manera muy anticipada. Resultado de este proceso, y es importante que lo sepan todos, se hizo un ejercicio con todas las áreas médicas de las instituciones, con los expertos de la Secretaría de Salud y ya tenemos un portafolio de medicamentos mucho más optimizado para asegurar que compramos todo lo que requieren los mexicanos. En este portal, si le ponen ahí donde dice monitoreo compras, si le ponen ahí donde dice consúltalo, pueden ver ustedes y cualquier persona todo lo que el Estado mexicano ha comprado. Son 3.352 medicamentos, tipos de medicamentos que representan 4.826 millones de piezas que están ya siendo distribuidas a todos y todas los mexicanos. Muchas gracias. Presidenta. ¿Por qué no platican Zoe y Martí el abasto? Que ya lo mencionamos. O sea, ¿qué porcentaje de abasto tienen ahorita el oncológico? Comento rápidamente, Presidenta, que traemos un porcentaje de 97% de abasto de medicamentos. En el CENADI, el Centro Nacional de Distribución, que está aquí en Lago de Guadalupe, es donde se concentra el abasto que surte al ISSSTE, hay aproximadamente 50 millones de piezas de medicamentos en este momento. No es un número que esté fijo porque es dinámico y todo el tiempo llega y salen de ahí 700 rutas a farmacias del ISSSTE, 700 farmacias. El ISSSTE tiene 700 farmacias, entonces de ahí salen a las 700 farmacias. Tenemos un mecanismo de revisión cotidiana, diaria, de cómo estamos en las diversas unidades y lo que estamos buscando es incrementar el número de unidades que se encuentran en 100% de abasto. Entonces tenemos diversos rangos
para que no haya unidades que tengan menos de 90% de abasto. Y traemos del conjunto de nuestras unidades, más o menos debemos tener ahorita unas 60 unidades que están en el 100%, o sea que no les falta ni una sola clave, además de las que están en el 90 y tantos, 99. En las visitas que hacemos y que encabezo personalmente, siempre pasamos a la farmacia y en la farmacia vemos cuántas claves tienen y cuántas les faltan. Entonces, por ejemplo, he ido hace algunos días aquí a unas clínicas de la Ciudad de México, como la de Fuentes Brotantes en Tlalpan o Iztapalapa 2 en San Lorenzo Tezonco, están al 99.9% de abasto. Por ejemplo, antier que fuimos a Iztapalapa faltaba una clave nada más en una de las farmacias. Nos acompaña el equipo para ver qué clave falta para que ésta se pueda surtir, ya sea por compra directa emergente, si es el caso, o por abastecimiento del Centro Nacional de Distribución. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Sí, como se ha comentado, todo el proceso de planeación para la compra que lleva la Secretaría de Salud, pues al final de cuentas tiene un desenlace cuando después de una consulta en alguna unidad de medicina familiar, en el primer nivel, o en la consulta externa, la consulta de otras especialidades, sobre todo en los hospitales, se genera la receta. En el caso del Seguro Social, ya el 96% de las recetas son electrónicas. ¿Qué significa esto? Que se generan en un sistema y se imprimen, para que entonces el derechohabiente, saliendo de su consulta, vaya a la farmacia a surtir esa receta. Cerramos 2025 con el 97% de surtimiento completo de recetas. Ahorita estamos cerca del 97.5%, en algunos casos 98%. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para, como lo comentaba la presidenta, llegar al 100%? Toda vez que pues tenemos que dar esa garantía, sobre todo para algunos padecimientos que son tratamientos largos, no son casos agudos que alguien se sintió mal un día, fue a la consulta y le recetaron algo, sobre todo los casos que más se ven, pacientes de continuidad, crónico-degenerativos y demás. Entonces, una vez que se llega a la farmacia, todos los días se surten cerca de 600,000 recetas diarias en algunas de las casi 2,000 farmacias del Seguro Social, en varias ventanillas, obviamente. Ahora, ¿qué pasa cuando algún medicamento en alguna unidad y en algún turno no está disponible, por la razón que sea, ya sea que no ha llegado por un problema de distribución? También se han visto el tema de los incumplimientos de quienes ya han recibido contratos. Pero independientemente de la causa, cuando alguien llega y su receta no se surte de manera completa, o no se surte alguno de los medicamentos, generalmente las recetas no traen solo un medicamento, son en promedio 2.5, a veces más. Entonces lo que se genera es una gestión. Lo que llamamos siempre a los derechohabientes es acudir a los módulos de las técnicas y técnicos de atención y orientación a los derechohabientes, ahora con el énfasis de trato digno. ¿Para qué? Para que puedan levantar ahí una gestión y puedan hablarle y reportar que alguna receta, algún medicamento no se surtió en el tiempo que debió haber sido esto. ¿Qué ocurre? De alguna manera, como pasa en algunas tiendas, se revisa el sistema para ver si alguna unidad cercana tiene ese medicamento. Entonces se dan opciones, ya sea de acudir a la otra unidad para que ya esté listo el medicamento, o si el medicamento está por llegar, dar la cita, o ya no la cita, sino la fecha para solo llegar a la farmacia a recibirlo. Tenemos también otras modalidades que han ido trabajando y creciendo en algunos estados para incluso surtirlo a domicilio, que en algunos casos pues evitamos que el tiempo de traslado y además el tiempo de las personas se ha ocupado para regresar otra vez. Lo que sí evitamos es que
que tengan que ir otra vez a la cita para surtir otra vez la receta, sino que con la misma receta que tiene una vigencia de 72 horas, sea con la cual se pueda surtir y entonces llegar a este 100%. E insisto, sobre todo, todos los medicamentos para todas las personas son muy importantes, pero en casos de padecimientos que tienen que tener continuidad porque a la hora de interrumpirlos puede empeorar la salud de las personas, pues tenemos un énfasis muy importante en ellos. Gracias. Gracias. Presidenta, también preguntarle cuál es la lectura que usted le da. ¿Puedes poner? Ah, sí, ándale. Tenemos una gráfica de quejas, Presidenta. Son las quejas que llegan a ISSSTETEL por temas de desabasto de medicamentos. Entonces, se puede observar, si me permite. Gracias. Rápidamente, Presidenta. Este es un corte de donde observamos cómo tuvimos un ascenso en las quejas de medicamentos, por falta de medicamentos en ISSSTETEL. Y luego tuvimos el mayor número de quejas como hacia mediados de 2025 y estas fueron bajando. En agosto fue la reducción más fuerte y más rápida, tuvimos algún pico más leve y nuevamente a principios de este año un nuevo bajón en el número de quejas. Estas son las que están registradas en ISSSTETEL, pero de lo que nos mandan las dependencias, incluyendo Presidencia de la República y otras, es una gráfica muy parecida también, es decir, estamos en un menor número de quejas registradas en ISSSTETEL que las que teníamos en octubre de 2024 que empezó la administración. Gracias. También preguntarle, Presidenta, ¿qué lectura le da a estas medidas que anunció ayer Cuba, que ya van a permitir las inversiones por parte de cubanos que están fuera de la isla? Pues es una decisión soberana del gobierno de Cuba. Creo que hay que reconocer que están buscando distintas opciones para el pueblo de Cuba. Y pues es histórico porque fueron muchos años donde esto no se permitía y es una decisión de ellos de abrir inversiones y también propiedades, particularmente cubanos que salieron de Cuba y que hoy se les invita a poder tener negocios en la isla. Entonces es una decisión soberana de ellos y que representa pues un cambio en la política que habían venido siguiendo. Aprovecho para decir, porque siguen pues con esta cantaleta de que cómo es posible que se abra una cuenta para aportar. Quien no quiera aportar, que no aporte. Y quien quiera aportar, que aporte. Desde nuestro punto de vista, pues tiene un sentido solidario y fraterno a un pueblo en sufrimiento. Entonces, quien no esté de acuerdo, pues está en su derecho. Pero repito lo que dije ayer, estas mentiras y absurdos, calumnias que se hicieron durante todo el domingo y ayer todavía, hoy también muchísimas columnistas, que lo que hagamos no importa, ellos van a estar en contra. Pues no tiene que ver con el sentido fraterno, sino con mucha mezquindad. Entonces, repito mi argumento y estoy convencida de él. Presidenta, le informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuál fue el motivo, qué se platicó con el director de la DEA el día de ayer. No sé si hubo un balance de la situación o acuerdos nuevos. Todavía sigue allá, va a tener varias reuniones. Tiene reuniones con algunas agencias de Estados Unidos y tiene reuniones también con otras instituciones.
Y sencillamente es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante, con respeto a nuestra soberanía y nuestros 4 principios. Ahí no hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones pues de coordinación, de información sobre todo, de inteligencia. Muchas gracias, buen día. Sí. Bueno, de este lado vamos. A ver la compañera que acá atrás. ¿Tú? Sí. Gracias, Presidenta. Bertalicia Galindo, de Alcanzando el Conocimiento. Presidenta, en este sentido, bueno, hay mucha suspicacia, ya se lo preguntó la compañera, acerca de en la reforma política. En esta parte de los aliados, ¿no? Morena va a seguir, o sea, ¿usted cómo lo consideraría? Yo sé que el partido es aparte y el Ejecutivo es aparte, pero ¿cómo consideraría que unos aliados que pues a veces están y a veces no están, nada más cuando les conviene, cómo poder ir, porque bueno, pues yo recuerdo, ¿no? En 2018, cuando pues juntos haremos historia, pues parece que juntos ya no quieren hacer historia y entonces está esta parte de que sí te doy, tú me das y demás y no te apoyo cuando se necesita de su apoyo, no lo tienen. ¿Qué opina de esta? Pues eso de que tú me das, yo te doy, eso no. O sea, por lo menos no es nuestra posición. No, bueno, pero sí fueron con ustedes. Siempre se puede establecer los parámetros de los acuerdos. Por ejemplo, con el PAN pues hay muchas diferencias. No se comparte un proyecto de nación. Fíjense, Calderón, ¿no? Pues, describe unas cosas que uno hasta vergüenza debería de darle. Pues, se atreve a usar la palabra narcogobierno, imagínense. Cuando él tuvo a García Luna, o sea, es así como la hipocresía caminando. Pues ahí difícilmente tenemos acuerdos. Claro, cuando hay acuerdos también se reconocen, pero son 2 proyectos de nación. Con el PRIAN, digamos. Con MC pues habrá algunas cosas en las que estemos de acuerdo, pero pues ellos no estuvieron de acuerdo tampoco en bajarse el monto que reciben como partido, ni estuvieron de acuerdo en cambiar las plurinominales. Y no están de acuerdo en muchísimas cosas. Entonces, hay más diferencias. En otras cosas se coincide. Con el Verde y con el PT, pues hay muchísimas coincidencias. Se votó, por ejemplo, conjuntamente por la reforma al Poder Judicial. Se votó conjuntamente pues por la mayoría de las reformas constitucionales. En este caso, pues no se estuvo de acuerdo. Pero, pues ahora en el plan B parece que sí están de acuerdo. Pero ya la gente lo evalúa, ya la gente lo define. Y nosotros mantenemos nuestra posición porque podríamos haber negociado una forma distinta para los plurinominales en la primera reforma que enviamos. Bueno, la mitad sí, la mitad no. Y tomé la decisión de que yo me había comprometido con el pueblo a algo y que tenía que cumplirlo. Y que en todo caso la gente viera, pues, quién no votó por esa propuesta que me hizo la gente y que la gente está de acuerdo. Pero hay muchas otras cosas en las que coincidimos. La reforma del Poder Judicial no la votaron más que el Verde, PT y Morena. La reforma al artículo 28 de la Constitución para fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad solo la votaron PT, Verde y Morena. Varias reformas. El artículo 40 para fortalecer la soberanía. También. Entonces, en esto pues no se está de acuerdo. Pero hay muchas otras cosas en las que hemos estado de acuerdo.
Entonces, pues le corresponde ya a Morena definir sus alianzas para el 2027, pero no hay que olvidar, pues, en todo lo que sí se está de acuerdo, ¿no? Y había otras, hay otras en las que no, y la gente pues tomará su decisión cuando ejerza su derecho. Presidenta, en este tema de la inteligencia artificial, y disculpe que insista, pero ¿por qué no se tiene todavía una ley? ¿No se llega todavía a un consenso? Usted ya mandó propuestas y demás, pero parece que todavía no está. Y bueno, le preguntaría al doctor Kersenovich, hace tiempo nos platicó lo que pensaban hacer con la inteligencia artificial. Hay un congreso anual internacional donde se ven justamente temas de inteligencia artificial y salud. ¿Qué son las cosas que podrían retomar o estarían ya tomando en los institutos de salud? Ahora justamente hemos estado trabajando algunas propuestas, como por ejemplo la interpretación de radiografías, mastografías, que hay muchos avances con la inteligencia artificial. No sé si quieras comentar algo. Como mencionamos, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ahora, en el campo de la salud tiene mucha aplicación. Por ejemplo, en las imágenes radiológicas tiene una gran utilidad, incluso no nada más para manejarlas a distancia, sino para precisar en forma más certera los cambios que permiten identificar enfermedad. Pero otro de los aspectos muy importantes tiene que ver con las biopsias. Los análisis de las biopsias, una vez que se digitalizan, permiten con inteligencia artificial avanzar en forma muy importante en lo que tiene que ver con el diagnóstico. La inteligencia artificial tiene además otra serie de aplicaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la distribución de medicamentos, etcétera. O sea, tiene un gran campo de aplicación que seguramente vamos a ir cada vez mejorando más. Los estudios clínicos de investigación también tienen aplicación de inteligencia artificial en forma importante. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Y nada más la ley, si usted sabe algo de la ley de inteligencia. Tiene que abrirse un debate mayor sobre este tema. Es igual que el tema de las redes sociales, sobre cuestiones éticas y hasta dónde, en fin, y particularmente en la información. Entonces, tiene que haber más debate antes de enviar la iniciativa. Gracias. Vamos de este lado, a ver el compañero. Hola, buenos días, Presidenta. José Leveña, de Publimetro. En primer lugar, en el tema del Rey de España, quería preguntar si esta relajación de relaciones pudiera llevar a que usted vaya el próximo mes de noviembre a la 30ª Cumbre Iberoamericana de Madrid. Pues vamos a ver, todavía también estamos invitados a la PEC, que creo que es en el mismo mes, a China. También es una posibilidad. Entonces, porque la PEC, recuerden que en el siguiente año viene a México. Entonces, pues vamos a ver las fechas, pero es un reconocimiento a su declaración. Okay. En cuanto al tema de Cuba, el próximo 19 de marzo, al igual que sucedió en julio, que una flotilla salió de Barcelona rumbo a Palestina, va a salir de Puerto Progreso, Yucatán, una flotilla con ayuda humanitaria a Cuba. ¿Cuál sería la postura del Gobierno de México respecto a esta flotilla y si se le podría escoltar rumbo a la isla? ¿Cuándo va a salir? El 19 de marzo, el próximo jueves, creo que es. Pues está muy bien toda la ayuda humanitaria que se dé a Cuba. No tenía la información del… lo revisamos para ver qué apoyo se puede dar. Luego también, en cuanto al tema del combustible, siempre se ha hablado del límite de precio menor de 24 pesos la gasolina. Pero en el tema del diésel, que es con el que se transportan las mercancías, está en un promedio de 28 pesos. ¿Se crearán incentivos fiscales, sobre todo en esta crisis que hay energética a nivel mundial? Hay un incentivo también del IEPS para que no aumente más el precio
del diésel. Entonces, también se tiene que revisar con los gasolineros. No vamos a hacer un acuerdo voluntario con el caso de la gasolina, pero sí que no vayan a aumentar de más, ¿verdad? Para que el subsidio no represente pues algo que tiene que ver con la ganancia de los gasolineros. Pero hay un procedimiento para evitar que dañe la economía, o sea, que haya inflación. Sí, principalmente. El objetivo es que no suba la inflación. Y para que no suba la inflación, se hace un cálculo de cuánto disminuye el impuesto para compensar lo que sería el aumento de los precios del diésel, producto del incremento del precio internacional. Hay algo importante que se debe saber. México, aunque produce las gasolinas y el diésel, sus precios son los precios internacionales. O sea, sí hace su contabilidad Pemex, no solo para la exportación, sino también para el mercado interno. Entonces, por supuesto que el costo de producción puede ser menor que lo que está el costo internacional, pero de todas maneras se mide con los precios internacionales. También, como comentaba el compañero, el tema de los taxis del aeropuerto, usted abanderó que se aplicara el IMSS a los trabajadores de aplicaciones, y es un logro del Gobierno, pero muchos conductores de estas empresas que operan en el aeropuerto de la Ciudad de México se quejan de que ellos no tienen IMSS. Si un día no van a trabajar, no tienen seguro médico público, si un día no van a trabajar, tienen que seguir pagando el alquiler de la unidad. Y creo que eso es un tema bastante importante, ¿no? Que todo trabajador que trabaje para una concesionaria, para una empresa, tenga sus seguros. Hay esquemas donde ellos pueden afiliarse. No sé si quieres comentarlo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente hay una nueva modalidad que ya está en la Ley del Seguro Social, que es el de persona trabajadora independiente. Esto significa que una persona que es su propio jefe, su propio patrón, es decir, que no tiene una relación tradicional con una empresa constituida, puede asegurarse ya el Seguro Social. ¿Cuál es la ventaja, a diferencia de las otras modalidades que durante muchos años existieron para el aseguramiento voluntario? Primero, que es a todos los seguros. El IMSS no es solamente el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro médico, sino que también son las incapacidades temporales, por ejemplo, por una enfermedad del trabajo, pero cualquier otro tipo de padecimiento también. La pensión, es decir, una persona a partir de eso, incluso si trabajó y cotizó semanas en algún otro momento, recupera esas semanas y puede seguir construyendo su historial y aspirar a una pensión. Pero lo más importante quizá es que en el modelo de aseguramiento se incorpora a todo el núcleo familiar, esto es las parejas, los hijos menores de 16 años y hasta los 25 cuando están estudiando en una institución pública de educación, y también los padres cuando hay dependencia económica o cohabitación, es decir, es todo el núcleo familiar. Esa es la diferencia con las viejas modalidades. Entonces, una persona, por ejemplo, un conductor, también puede asegurarse de manera independiente y pagando su cuota, con lo que pues tiene acceso, insisto, a toda la gama de seguros y a los mismos derechos que cualquier otro trabajador asegurado. Pero en este caso no sería incoherente que al trabajador del Uber o de Didi. No, pero no me refiero a Uber y Didi. Uber y Didi están en el modelo nuevo, es esa parte, es distinto. Pero los taxistas que están trabajando en el aeropuerto están trabajando para una empresa que tiene una concesión y pagan esas plazas que le comentaba la presidenta. Bien, para un dueño tiene que ser el empleador el que cubra la parte del empleador, el trabajador también se le hace el descuento. En ese caso, en donde hay una empresa, digamos, que tiene muchos autos y que los autos son de la empresa y contrata a los conductores, entonces tiene que estar en cumplimiento de su aseguramiento. Y ese sector existe, es el sector del transporte y las comunicaciones. Entonces, lo mismo que un pilota de avión, la aerolínea tiene que pagar y cumplir su obligación del aseguramiento. Ahí no es opcional, es una obligación de los empleadores pagar lo que corresponde. Sí, muchas gracias. Sí, es que hemos estado hablando con taxistas del aeropuerto y comentan eso, que no les pagan su seguro social. Se puede hablar con ellos también para ver los esquemas.
Ya por último, en noviembre estuvieron aquí los gobernadores de Jalisco, estuvo la jefa de gobierno y estuvo el de Nuevo León. Para saber, ayer escuchaba que todavía no se habían entregado los apoyos para el Mundial, eran 2.000 millones de pesos, para saber cuándo se iban a entregar estos apoyos. Finalmente quedó en 1.500 millones de pesos, se entregaron a Nuevo León, a Jalisco y a la Ciudad de México. Muchas gracias. Y es en apoyo a las obras que se están haciendo por el Mundial, para que no todo carga, o sea, están etiquetados para transporte público o para las obras viales que se están haciendo y con su seguimiento que se tiene que hacer a estos recursos. Muchas gracias. Sí. Vamos de este lado. A ver allá atrás el compañero que no ha preguntado. El que está atrás de tú, que estás levantando la mano de saco azul. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidenta, la semana pasada publicamos en Nación 14 una crisis en la calidad del servicio de la salud que se padece actualmente en el hospital del IMSS, un hospital del IMSS en San Luis Potosí. Aprovechando la presencia aquí de Zoé Robledo, documentamos una cantidad impresionante de negligencias que se cometen en el general de zona número 1, Ignacio García Telles, mismos que en su mayoría tienen poco que ver con la preparación del personal, sino con una insensibilidad e incluso, me atrevo a decirlo, corrupción de la delegada Angélica Cristina Rodríguez Nester, quien pese a las enormes carencias que padece esta plaza, pues el año pasado pidió una licencia por 3 meses con gozo de sueldo. Pero bueno, permítame darle un poco de contexto sobre las negligencias, Presidenta. Pues según las declaraciones de un especialista, un profesional de la salud, el médico ortopedista Simón Almanza Mendoza, quien fue despedido por la delegada por denunciar públicamente lo que a continuación le voy a decir. En esta clínica del IMSS en San Luis Potosí se usan insumos de pésima calidad para la aplicación en pacientes de traumatología y ortopedia, para ser precisos, de acero, cuando pues en ningún lugar del mundo, solo en San Luis Potosí se usan, porque en la mayoría de las veces pues provocan rechazos en las personas intervenidas, pero insisto, de pésima calidad. Según el profesional de la salud, la delegada Rodríguez Nester compra estos materiales a una empresa sancionada desde el sexenio pasado por las autoridades fiscales y les prohíbe a los médicos solicitar o hacer órdenes del material adecuado, de titanio en este caso, que es el material bueno. Presidenta, puntualmente preguntarle si revisaría todos estos casos de negligencia médica que envuelven a la delegada del IMSS en San Luis Potosí y que ejerce en el personal una fuerte política de amedrentaciones que pues han mermado en la calidad del servicio. Al director del IMSS, Zoé Robledo, también preguntarle quién o por qué se le continúa permitiendo a esta delegada pues comprar estos insumos de mala calidad a una empresa sancionada por el SAT, y que, por cierto, aquí en alguna mañanera el presidente López Obrador prohibió que se le volvieran a realizar compras o se le dieran contratos. Es que los delegados ya no hacen contratos ellos, ya las compras son consolidadas, por eso está muy… pues hay que revisar el caso. Pero ellos no tienen recursos, o sea, ni siquiera hay recursos para comprar. ¿Cómo es que siguen en llegando las delegaciones? No, pues habría que ver la denuncia, como todas las bases que tiene, ¿no? Porque si un delegado no tiene recursos para comprar medicamentos, pues ¿cómo se le acusa de estar comprando medicamentos? No sé, usted si quieres comentar algo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, conocemos el caso, incluso me parece que ya le habían dado la aclaración, no sé si la pudo sí, la vimos. Revisar. Primero, señalaban en la nota que había una lista de espera de 300 pacientes para cirugía de trauma y ortopedia, lo cual es falso, es producto de esta declaración de un ex trabajador que efectivamente fue separado del cargo por una investigación con el órgano interno de control. Y también sobre el tema de osteosíntesis y endoprótesis, que justamente es uno de los procesos que se comentaban, que tiene que ver con las operaciones de ortopedia y trauma. Es un proceso que
justamente junto con el ISSSTE lo estamos en este momento consolidando con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pero no se confirmó que hubiera falta de insumos en esta materia. La verdad que estas declaraciones de un médico, ex trabajador, pues siempre estamos abiertos a que las presente de manera formal ante la Fiscalía, ante el órgano interno de control, y también pues hay otras investigaciones que nos gustaría hacerle llegar para de esa misma manera se pudieran difundir sobre los hechos que llevaron a la separación de esta persona de su cargo. Gracias. Presidenta, es decir, no nos quedamos simplemente con la declaración del médico, nos fuimos afuera de la clínica a preguntarle a la gente a ver qué pensaba, si era verdad sobre esta crisis, y pues bueno, el que no te señala de un tema de que faltan insumos e incluso especialistas, pues está esperando un traslado a Monterrey la mayoría de las veces porque ahí no tienen las capacidades para sus intervenciones. Sobre esto, preguntarle, pues, ¿quién va a reparar? Hay casos también de pacientes que siguen esperando placas porque llevan 3 o 2 de acero y no llegan las de titanio. ¿Quién se va a ocupar de estos pacientes? Está el caso de la niña Fátima, a quien iba por una operación ambulatoria, le quebraron el fémur y tiene ya varios meses postrada en una silla de ruedas sin poder hacer nada. Vamos como separando, ¿no? Cuando hay negligencia médica, el IMSS y las instituciones de salud tienen protocolos que incluso ahora estamos revisando. Incluso el día de ayer con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, ella está haciendo una sugerencia de cambiar la dinámica, que no pase necesariamente por los propios consejos de bioética de manera directa, sino que pueda haber una revisión mayor. Entonces, cuando hay negligencia médica hay procedimientos y hay que fortalecerlos para protección de la paciente o el paciente. Y al mismo tiempo los médicos también tienen que tener derecho pues, a su réplica de acuerdo con la ley. Ahora, segundo, si hay saturación en una clínica de salud, en una unidad de medicina familiar, en un hospital para realizar operaciones, eso puede estar ocurriendo y hay que atenderlo. Fortaleciendo a la unidad de salud con más médicos, que es justamente lo que estamos haciendo, etc. Otra cosa muy distinta es esta acusación de que la delegada compró material a una empresa de baja calidad. Ahí pues hay que revisarlo, porque lo que te digo es que ya nosotros, y desde antes de la anterior administración, los delegados ya no tienen recursos para comprar este tipo de insumos. Pueden tener algún recurso para gastos operativos, pero la adquisición de equipos y de medicamentos es consolidado a través de la asesoría de Secretaría de Salud y lo compra Birmex. Entonces, si nos pasa el dato, pues lo revisamos, pero también hay que revisar pues cómo vienen las denuncias y particularmente esta de este médico que fue separado del cargo también por otras razones. En el caso de la niña Fátima, que está esperando una placa de titanio, Presidenta, ¿atendería usted, instruiría sí, quizás? Cada vez que voy a territorio y siempre buscamos la manera de ayudar a todas las mexicanas y mexicanos. Y en este caso, por supuesto, se revisa. Y solo para ser preciso, ¿instruiría una investigación sobre estas denuncias del Pues doctor? Entiendo que ya el IMSS contestó en particular sobre este caso, pero le pedimos a Anticorrupción y Buen Gobierno que haga su revisión. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Vamos de este lado. A ver, Sonora, que hace mucho que no preguntas. ¿Hace cuánto que no preguntas? Hace más de 2 semanas. Ah, bueno. Digo, así es, sí. Gracias, Presidenta. Sí. Demián Duarte de ya son 9:14, vamos breves. Sí, rápido, sí. Demián Duarte de Sonora Power. Presidenta, la semana pasada tuvo usted aquí en Palacio a 61 alcaldes. Llamó la atención que eran 3 de Sonora, San Luis Río Colorado, Cajeme y Hermosillo. Bueno, evidentemente eran alcaldes de todo el país. A ver si te pasan cómo quedó San Luis Río Colorado con la iluminación.
Por ahí le traje unas imágenes de Ajá. la iluminación, se las compartí Sí. a su equipo. Y bueno, preguntarle precisamente sobre los alcances de los acuerdos que se tomaron con los alcaldes. Es importante, bueno, evidentemente para la visión municipalista que tiene su gobierno, pues saber y entender, bueno, qué es lo que se acordó ahí. Son 100 municipios del país, en este caso se invitó a 61, vinieron 60, son de todos los partidos políticos, no tiene nada que ver con la orientación a un partido político o a otro, y la idea es fortalecer la seguridad a través de la atención a las causas. Estos municipios concentran una buena parte de los delitos de alto impacto en el país. Entonces el objetivo es trabajar con ellos, tanto en el casa por casa como en todos los programas que presentamos de jóvenes construyendo México. Sí, el tema es importante obviamente porque pues en los municipios es el gobierno que tiene más contacto con el ciudadano y ahí están pues prácticamente todos los… Transformando México, jóvenes transformando. Transformando México. Ahí están todos los servicios, incluyendo el tema, bueno, de las vialidades, pero incluso temas tan sensibles como es el asunto de la seguridad. Mire, Presidenta, quiero detenerme sobre el tema de la seguridad, ya que la semana pasada usted presentó pues el Informe Nacional de Seguridad con un 44% de descenso en la incidencia de homicidio doloso, tema que de por sí es muy importante. El caso es que revisando de nueva cuenta los datos que tenemos de mi estado de Sonora, bueno, pues encontramos que en Sonora se ha bajado un 66% la incidencia, esto desde el momento en el que asume el gobierno la 4T en el estado y bueno, hasta la fecha, mire, en aquel momento teníamos 164 homicidios al mes, en este caso al cierre del mes de febrero, bueno, el dato que ustedes ofrecieron es que tenemos 52 homicidios, podrán ser muchos o pocos, de todo depende del enfoque, pero de que tenemos una baja muy consistente en la incidencia es importante y hay datos, por ejemplo, en los municipios mencionados, ¿no? San Luis Río Colorado, Hermosillo, Cajeme, en donde, bueno, evidentemente el descenso ha sido importante. Guaymas, que era un foco rojo en algún momento, también logró pues el control de esta situación. Yo quisiera preguntarle sobre este caso en particular, ¿cómo ve la situación que se ha logrado dar en Sonora a partir de esta estrategia? Son casi las 32 entidades de la República que han reducido homicidios. A ver si tienes la gráfica de cómo se redujeron en todas las entidades. La que presentó Marcela la última vez, el martes de la semana, hace una semana. San Luis Potosí 86%, Quintana Roo 69%. Estamos hablando de enero-febrero del 25, enero-febrero del 26. Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, en fin. Ahí está Sonora con 45%, Nuevo León 42%. Y es pues la coordinación que estamos fortaleciendo. Pero en el caso de San Luis Río Colorado, Presidenta, más allá del tema de que ha avanzado además este proyecto de iluminación que se llama Senderos Seguros, tengo el dato de que ya se logró pues establecer una ruta de 40 kilómetros en San Luis Río Colorado de iluminación moderna. A ver si tienes las fotos. Cuando San Luis Río Colorado es una ciudad que está en la frontera con Estados Unidos y ahí se está construyendo un hospital del IMSS que está realizando los ingenieros militares. Cuando fuimos al inicio de la construcción del hospital, pues cuando pasé por San Luis tenía todavía luminarias de esas amarillas de sodio que se usaban cuando yo era niña. Y entonces ahí planteé en el evento pues que íbamos a ayudar a cambiar todas las luminarias por LED. Justamente porque además pues es un municipio que en el momento que fuimos tenía problemas de seguridad, ahora ha bajado, siempre hay problemas, pero ha disminuido, como dices tú. Y hay 40 kilómetros de senderos, camina libre, camina segura. No sé si tienes la foto o no, incluso hoy, porque la defensa también nos está ayudando ahí, el general secretario me pasó las fotografías. Bueno, ahora las pasamos.
Sí, bueno, en el caso de San Luis no dejó de llamar la atención que la semana pasada también se inició con algo que usted comprometió aquí en la mañanera, justamente a pregunta expresa, que es la construcción de la garita. Le decía yo hace algunos meses que del lado de Estados Unidos prácticamente ya habían terminado y bueno, pues el gobernador la semana pasada puso la primera piedra. Se han invertido 400 millones de pesos en ese proyecto. Si nos puede comentar de la relevancia que esto tiene, presidente. Sí, en efecto. Si quieren en otro momento, ya que venga aduanas, pues que lo pueda platicar, pero sí, en efecto, estamos ampliando esa aduana, porque así como en el caso de Tijuana, la de Otay 2 se terminó aquí, del otro lado no hicieron nada, en el caso de San Luis, del otro lado sí terminaron y de este lado todavía nos falta. Y puede ser una aduana todavía más importante. Muchas gracias, presidente. Gracias. Pero se ven las calles completas, a ver si… Ah, mira. Estaba iluminada, no sé si había el antes y el después, no. Eran amarillas las luces, no se veía casi nada. Bueno, vamos. 2 más para que ya nos vayamos. Y miren que, a ver, la compañera. Porque salud y ya. Mañana y mañanera, sí. Gracias, presidenta. Mañana, miércoles y el jueves también. Sí. O sea, es mañanera y luego nos vamos a Cancún el jueves. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Decía el subsecretario Eduardo Clark que hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión, este famoso R1. ¿Cuál es ahora esta velocidad de transmisión? ¿La tienen determinada? Si nos pudieran decir. Gracias, esa sería mi primera pregunta. Claro, creo que hay una manera sencilla de ver los datos de cómo ha cambiado la velocidad. A finales de febrero nosotros lo calculamos por inicio de síntomas, que es la manera más confiable de saber en qué momento del crecimiento estamos. Teníamos semanas y las semanas de mayor crecimiento representaban cerca de 1,200 casos a la semana, es decir, pues un poco menos de 200 casos al día. Hoy, en las últimas 2 semanas de inicio de síntomas, que son las primeras semanas de marzo, la última de febrero, estamos hablando de un poco menos de 800 casos a la semana, es decir, sí hay una disminución notable. Como ustedes pueden ver con esos números, no significa que no esté transmitiendo el sarampión, no significa que ya haya terminado la transmisión. Lo que significa es que afortunadamente estamos viendo una menor velocidad, que de acuerdo a todas las proyecciones epidemiológicas nos muestra que posiblemente vamos a ver esa proyección a la baja continuar, pero va a depender, como mencionaba, de que sigamos aplicando este programa nacional de vacunación que hemos aplicado en todo el país. Esa es la buena noticia. También creo que lo deben de saber, nosotros siempre vamos pues esperando a que las semanas epidemiológicas se completen y por eso la información más confiable que tenemos hoy es de cómo estaba la transmisión hace 2 semanas. Por eso lo que les decimos de que el punto más álgido ocurrió entre el 21 y 24 de febrero y a partir de ahí hemos visto 2 semanas aproximadamente de reducciones. Subsecretario, y con estas predicciones epidemiológicas que ustedes han hecho y la velocidad con la que la gente se está vacunando, ¿pueden prospectar para cuándo más o menos terminaría este brote, si se pudiera? Porque el 20 de enero pedían un plazo de 2 meses para seguir teniendo esta certificación de libre de la enfermedad. ¿Hoy cómo estamos en ese asunto? Sí, independientemente de la certificación libre de la enfermedad, que es un tema que lleva la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana para la Salud, lo que importa aquí en México es seguir atendiendo cada uno de los brotes. Es muy difícil hacer proyecciones de cuánto tiempo va a acabar, cuánto falta. Lo que es claro es que si nosotros seguimos vacunándonos, lo que prevemos es que siga a la baja la tendencia. Y la velocidad de la tendencia a la baja va a depender de qué tan agresivos seamos en vacunarnos. Y por eso la indicación que tenemos como gobierno, el llamado que tenemos hacia la población es lograr esta meta de 25 millones de vacunas
en 10 semanas, ya vamos a la mitad de ese periodo, nos faltan 5 y a partir de ahí reevaluar exactamente la velocidad. Pero lo que sí vemos es una ventaja comparable, una ventaja clara comparado con lo que veíamos hace un mes, mes y medio que hablábamos en ese espacio, es que en ese momento veíamos que cada semana había más casos que la semana previa. Se estaba acelerando la velocidad. Esa tendencia se ha revertido y hoy, si bien tenemos casos todavía, hay casos que se tienen que atender con cercos epidemiológicos, cercos vacunales, con vacunación masiva, por lo menos esa tendencia cambió y ahora estamos viendo una reducción semana con semana del número de casos activos. Gracias. Presidente, en un segundo… Todavía hay 20 millones de vacunas para este año, 20 millones de vacunas. Entonces, invitar a que se vacunen todas y todos. Presidente, en un segundo tema, ayer la jefa de gobierno… Dije todas y todos, aunque es prioridad, niños y niñas de 6 meses a 12 años, las 2 vacunas, y de 13 a 49 años en los estados en donde todavía se está aumentando la reproducción. Ya no tanto en todo el país, pero en algunos estados todavía. A ver, ¿por qué no los das? Son Durango, Quintana Roo. Durango, Puebla, Quintana Roo y Sonora. Son pocos casos, pero van en aumento. Gracias, Presidenta. En un segundo tema, ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un programa muy extenso para detección oportuna de cáncer de mama denominado Chichihuatl, en referencia a que así se llamaba a los senos. Y en ese sentido, ella piensa adquirir más mastógrafos, tener un aproximado de 500 mastografías. Y yo quisiera, me quedé con la duda el día que hicieron la presentación de este centro, cuando una mujer es detectada con un BIRAT 4 o 5 en su mastografía que requiere de una biopsia, a veces se tiene que hacer una biopsia por estereotaxia. Y en algunos centros de salud, en los institutos nacionales, a veces la mujer tenía que comprar su jeringa para que la pusieran en el mastógrafo y le pudieran hacer la toma de la muestra. Es una como pinza muy pequeñita. Yo quisiera saber, esto ya no existe porque hay mucha duda de las mujeres, ya no tienen que comprar ellas el insumo y llegar con el insumo para que les puedan hacer este tipo de biopsias. Entiendo que uno de los mastógrafos que está en esta institución lo hace, pero dependiendo de la localización de la lesión es que a veces se requiere de este otro insumo. Entonces ya no tendrían que comprar las mujeres este insumo. Ahora le doy la palabra a los médicos, pero nuestra estrategia de atención de cáncer no solamente tiene que ver con la mastografía, que detecta, sino con la atención. Parte del problema que ocurre en nuestro país es que te detectan como mujer un cáncer de mama y después, en algunos casos, tarda hasta 1 año la atención de la quimioterapia. Primero, pues te detectan la probabilidad de que tengas cáncer, porque eso se define con la mastografía. Después tiene que venir la biopsia, en su caso, y después de ahí pues viene el tratamiento. Entonces, nuestro objetivo es que no solamente sea la detección, sino el tratamiento completo. El modelo que tenemos del IMSS Bienestar, que inauguramos el 9 de marzo en la Gustavo Amadero, ahí en La Pastora, se va a repetir, a replicar en todo el país. El objetivo es que tú tienes tu detección, pero ahí mismo puede haber detección, puede haber toma de biopsia, análisis de la biopsia y todo tu tratamiento, desde una operación, si es necesaria, hasta la quimioterapia y ya en todo caso, si es necesaria radiar, pues ya te envían a cierto instituto. Y además, el objetivo es usar inteligencia artificial para la detección, que hoy es una de las herramientas que en particular en el diagnóstico del cáncer de mama pues está muy desarrollada. No sé si quiera alguno, bueno, el único médico que está aquí. Ah, no, los dos, Alejandro y ¿por qué hacen así? David. Sí, una de las cosas muy importantes en cáncer de mama es precisamente los tiempos que debe pasar entre que una mujer llega con una lesión
a que se le pueda hacer el diagnóstico y además que pueda acceder al tratamiento. Como decía la presidenta, tardaba meses, muchos meses, casi un año eso. Actualmente lo que el programa trata de establecer es, primero, detectar a las mujeres en la fase más temprana, con las campañas de difusión para que acuda a su servicio, a que se pueda ser revisada en forma más temprana. De que llega al momento a que se le haga el diagnóstico, estamos tratando de resumirlo en menos de un mes y que además en ese mismo tiempo se le pueda tomar la biopsia a la persona con su mastografía y con la indicación de tener la biopsia, de tal manera que el acceso al tratamiento se pueda lograr en un lapso de 3 meses para que inicie su tratamiento. El objetivo precisamente de estas clínicas que se van a montar es que se puedan hacer todos los procedimientos en ese lapso y que pueda acceder al tratamiento en forma oportuna y no tenga que tener el retraso. Y en su pregunta de la biopsia, ahora los nuevos mastógrafos tienen la posibilidad de hacer con estereotaxia la biopsia el mismo día que se detecta la lesión. Gracias. Sí. Como decía nuestro secretario y la presidenta, el modelo tiene 2 énfasis. El primero es una unidad de acto único. Esto significa que vincula la detección hasta la resolución total de la enfermedad. La detección la hacemos incluso con brigadas territoriales. En cada centro de salud hemos dispuesto un equipo indoloro, inalámbrico, que permite detectar las lesiones mayores de 5 milímetros que necesitan un estudio de mastografía. En la mastografía hay 2 tipos, la mastografía de tamizaje y la mastografía que permite la toma de una biopsia en el mismo acto. Ese es el importante, que nos permita detectar la lesión y en ese mismo momento tomar la biopsia. Esa biopsia va después a patología. Hablábamos el día de hoy de la inteligencia artificial. Es notable la participación de la inteligencia artificial para poder detectar las lesiones malignas. Nosotros en el modelo de La Pastora, en el Centro Oncológico de la Ciudad de México de la Mujer, tenemos un sistema de inteligencia artificial que incluso ha demostrado ser superior a un panel de expertos, es decir, la inteligencia artificial permite detectar con mayor sensibilidad que incluso los propios patólogos. Después de eso se vincula, una vez clasificada la enfermedad con mucha precisión, a un tratamiento de quimioterapia. Todo eso en un mismo espacio, incluyendo la radioterapia. Quisiéramos informar que hemos puesto a disposición de todas las mujeres que van a nuestro hospital de La Pastora un servicio gratuito para dar radioterapia en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE Bienestar en Iztapaluca. Ese es el primer énfasis. El otro componente muy importante es que las unidades nazcan con tiempos explícitos de atención, compromisos explícitos de atención, que nos permitan desde el momento del diagnóstico, desde el momento de la detección hasta el momento de inicio de tratamientos, no pasar 40 días. Esto posiciona a nuestro país en la vanguardia del inicio temprano para el cáncer de mama. También informarles que yo estaré yendo el día jueves a Colima. Por instrucción de la presidenta vamos a expandir el proyecto que ya pusimos en marcha con este modelo de los 2 énfasis en Colima y posteriormente en el estado de Zacatecas. ¿Por qué Colima y Zacatecas? ¿Por la incidencia de los estados? Son los 2 estados que tenemos con mayor facilidad la adecuación del modelo. Ya teníamos una unidad oncológica en este estado, en los 2 estados, y nos permiten incorporar este énfasis de unidad de acto único con tiempos explícitos de atención. Gracias, doctor. Y finalmente, presidenta, participé en la clase de fútbol y entonces el señor que tenía al lado haciendo los ejercicios me pidió que le hiciera la siguiente pregunta. Es un señor de 96 años, Salvador, y entonces me dijo que algún general en algún momento de la vida le regaló unas pistolas. Las tiene en su casa,
pero no sabe cuál es el proceso para poderlas entregar a cambio de, entiendo que de una remuneración económica, y no tiene quien lo traslade, usa una andadera a veces para moverse por la edad y alguna lesión que tiene, pero ahí estaba haciendo ejercicio. Entonces, en ese sentido, Presidenta, ¿qué se puede hacer con este tipo de… Pásanos sus datos para que se ponga en contacto la Secretaria de Gobernación. En este momento en la ciudad donde hay… ¿En la Basílica? No. No estoy cierta, pero la Gustavo Amadero. Sí. Les informamos dónde están en este mes el CIAL Desarme, CIAL La Paz, y en particular con esta persona, si tiene sus datos, nos ponemos en contacto. Ok. Y un dato adicional, la jefa de gobierno, Clara Brugada, decía que el día que se presentó Shakira, este tipo de eventos democratizan la cultura y las artes y alejan a las comunidades de algunas ideas equivocadas para evitar que caigan en incidencias delictivas. En ese sentido, Presidenta, yo quisiera preguntarle si estaría pensando en algún momento, con este auge que tiene la gente, sobre todo las y los jóvenes de este grupo de BTS, ¿estarían pensando en invitarlos a que vinieran al Zócalo a presentarse de manera gratuita? Recuerden que le escribimos al presidente de Corea para que nos ayudara. ¿Qué fue lo que pasó? Viene BTS o BTS muy pronto, no sé qué mes viene. Se presenta en el GNP, ahí en la Ciudad de México, y luego se acabaron los boletos, ¿no? Porque es un grupo que les gusta muchísimo a las y a los jóvenes. Entonces escribimos al presidente de Corea pidiéndole si por su conducto no se podía poner en contacto con los productores de este grupo para que regresara a México, por lo menos que regresara a México. Entonces, ya me contestó el presidente que está haciendo todas las gestiones, que le da mucho gusto que tengan tanta popularidad en México. Incluso lo invité a venir en septiembre al presidente de Corea. Creo que sí va a venir, está por confirmarse. Tienen otro nuevo grupo, también ofreció que pudiera venir, también de jóvenes. Y está por contestarnos, todavía no tenemos, obviamente pues lo mejor sería que fuera gratuito, ¿verdad? Pero eso ya depende de sus propios productores. Pero sí fue muy sensible el presidente de Corea a la petición que le hicimos y nos dijo que se la pasó a los productores de BTS y que espera que pronto nos puedan dar noticias. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, vámonos ya, son 9:36, nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Son pocos casos, pero ¿qué ocurre en esos lugares? La orientación es que no solo se vacunen los de 6 meses a 12 años, sino que se vacunen de 13 a 49 años. No es que haya una emergencia, sino sencillamente hay más casos que en otros lugares. Gracias a todas y a todos. Sí, ahora Pemex que pueda dar la información sobre sobre Dos Bocas. No es dentro de la refinería, pero ya salió. A ver, ponlo para que todo el mundo se entere. Sofocó un incendio que se detectó a las 6 horas alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca. Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburo derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona. Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental. Pues porque no se cambió la Constitución.
sí, es constitucional, sí. Gracias.